Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con las obligaciones de las autoridades del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Estas obligaciones son las de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En tal sentido, es importante comentar que estas obligaciones estatales se encuentran establecidas en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado también deberá, en consecuencia, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, que para el caso concreto, esta última parte se refiere a la Ley General de Víctimas. De esta porción normativa que acabo de compartir se emanan tres grandes ejes temáticos. Número uno, la obligación que tienen todas las autoridades de nuestro país para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de los cuales nos ocuparemos en esta cápsula. Segundo eje temático, que estas obligaciones deberán sujetarse a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que abordaremos en la cápsula siguiente. Y finalmente, el tercer eje temático es el que se relaciona con los deberes específicos para las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, de la cual hablaremos en la cápsula jurídica subsecuente. Entrados en materia, es importante comentar también que cuando la Constitución Política se refiere a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, la palabra o el término autoridad se refiere a todo ente público de la federación, de las entidades federativas de la Ciudad de México, de los municipios y de las demarcaciones territoriales en sus funciones ejecutiva, legislativa y judicial. Esto es, hablar de autoridades implica hablar del presidente de la República, de los gobernadores de los estados, de los presidentes municipales, de los alcaldes municipales, del Congreso de la Unión, de los congresos estatales, de los cabildos municipales, del Poder Judicial de la Federación, de los poderes judiciales de las entidades federativas. También se comprende en esta concepción los órganos constitucionales autónomos. En fin, cualquier ente que pertenezca al Estado, que pertenezca o que ejerza un cargo público. Ahora bien, dicho lo anterior, es importante comentar que cuando hablamos de obligación, la obligación significa un vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo establecido por un precepto de la ley, por voluntario otorgamiento o por derivación directa de ciertos actos. Para el caso concreto, estas obligaciones implican la realización o mandato forzoso por disposición constitucional. Dicho lo anterior, nos ocuparemos de todas y cada una de estas obligaciones. En primer lugar, cuando hablamos de promover los derechos humanos, implica que las autoridades deberán de llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, acciones de difusión y divulgación de los derechos humanos para poner al alcance de la población el conocimiento de tales derechos fundamentales y de sus garantías a través de libros, revistas, artículos, conferencias, simposios, y que estos se divulguen a través de
las redes sociales, de los medios de comunicación, entre otros. Es decir, poner al alcance de la ciudadanía el conocimiento de los derechos fundamentales y de sus garantías. La obligación, pues, de promover los derechos humanos implica medidas y acciones tendientes al logro de metas con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de los derechos humanos para la construcción de una sociedad incluyente, solidaria y participativa. Esto es, la promoción de los derechos humanos busca efectos formativos y transformadores en la conciencia individual y en la conciencia colectiva que incida en una cultura basada en los derechos humanos, lo que puede lograrse de manera gradual y progresiva. Dicho en otras palabras, la promoción de los derechos humanos debe tener como propósito que las personas conozcan sus derechos, sus medios y mecanismos de defensa que les permitan materializar y exigir sus derechos. Lo anterior tendiente al empoderamiento de todas las personas como titulares de los derechos humanos. Por su parte, la obligación de las autoridades de respetar los derechos humanos implica que el respeto de estos para las autoridades tiene como consecuencia una prohibición de transgredir y denigrar e interferir en el goce y ejercicio de los derechos humanos y de sus garantías. La jurisprudencia mexicana establece que el respeto a los derechos humanos se caracteriza como el deber de las autoridades que les impide interferir con el ejercicio de los derechos humanos o ponerlos en peligro, ya sea a través de una acción o a través de una omisión. Por su parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido en la sentencia del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras que la protección de los derechos humanos parte de la afirmación de la existencia de una esfera individual que el Estado no puede vulnerar o en el cual solo puede penetrar, pero de manera limitada. Es decir, el respeto a los derechos humanos se traduce en una restricción ¿para quién? Para quienes ejercen el poder público. Esta obligación se cumple por parte del Estado mediante una abstención. El Estado respeta los derechos humanos cuando se abstiene de restringirlos o de interferir en su goce. ¿Y cómo se violenta? A través de acciones. Por su parte, la obligación de las autoridades de proteger los derechos humanos, partimos del supuesto, para entender esta obligación, que de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, proteger significa defender, amparar, favorecer y resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o de un peligro, poniéndole algo encima o rodeándolo, es decir, es la manera en que se protege o se salvaguarda. En la tesis jurisprudencial denominada Derechos Humanos, obligaciones de protegerlos en términos del artículo 3º, en términos del artículo 1º, párrafo 3º constitucional, nos dice que la protección de los derechos humanos significa el deber que tienen los órganos del Estado dentro del margen de sus atribuciones de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, por los que debe contar con mecanismos de vigilancia, también como mecanismos de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de tal forma que se impida la consumación de una vulneración o de una transgresión a los mismos. La conducta estatal debe encaminarse, en este supuesto, a resguardar a las personas de las interferencias en sus derechos provenientes de los propios agentes de los estados, del Estado mismo, como de los particulares. Bajo esta obligación, el Estado asume diversos compromisos, dentro de los cuales destacamos: 1. Asegurar que las personas bajo su jurisdicción no sufran violaciones a sus derechos humanos. 2. Evitar con todos los recursos a su alcance la restricción o la transgresión a los derechos humanos. 3. Actuar con debida diligencia en el ejercicio del poder público. 4. Crear un marco jurídico que prevea procesos y procedimientos legales para proteger los derechos humanos. 5. Crear una maquinaria institucional para tutelar y defender los derechos humanos. 6. Crear aparatos de prevención de violación a los derechos humanos. Lo que materialmente podemos ver
Por ejemplo, a través de las diferentes legislaciones que se crean específicamente en materia de derechos humanos y como también la creación de instituciones protectoras de los derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como las comisiones estatales de los derechos humanos en las entidades federativas, instituciones como el juicio de amparo directo e indirecto, instituciones como la suspensión del acto reclamado que nos permite evitar violaciones a nuestros derechos humanos, entre otras más que existen en nuestro sistema jurídico mexicano. En lo que hace a la obligación de las autoridades de garantizar los derechos humanos significa para las autoridades el deber ¿de qué? De hacer efectivo a favor de las personas el acceso al goce y disfrute de los derechos humanos, así también como el deber de mejorar los derechos humanos y restituirlos en caso de que exista una violación a los mismos. La garantía o materialización de los derechos humanos trae aparejado para el Estado acciones de planeación, de establecimiento de metas, de la creación de infraestructura, de la creación de mecanismos de control. En términos de lo dicho por la Corte Interamericana, en el caso concreto, la obligación de garantizar los derechos humanos implica el deber de los estados partes del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, dentro de los cuales se encuentra México, de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. El criterio jurisprudencial denominado derechos humanos, obligaciones de garantizarlos en términos del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política Mexicana, nos dice que la finalidad de la obligación de garantizar es la realización del derecho fundamental, lo que a su vez requiere de 1. La eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos humanos. 2. La provisión de recursos. 3. La facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en la aptitud de ejercer sus derechos fundamentales y de gozar de los mismos. 4. Las acciones dependen del contexto de cada caso en particular, es decir, que las autoridades deban de tener conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados. Podemos mencionar aquí crear hospitales, escuelas, instituciones públicas, carreteras, proveer de medicamentos a los hospitales, de personal médico, de instrumental médico, etc. En resumidas cuentas, estas 4 obligaciones podemos concretizarlas de la forma siguiente. La promoción de los derechos humanos implica la difusión y divulgación de los mismos para poner al alcance de las personas el conocimiento de los derechos humanos, los mecanismos de defensa que permitan exigir su cumplimiento y empoderar a la ciudadanía. En lo que hace al respeto de los derechos humanos, implica para las autoridades del Estado la abstención de violentar o transgredir e interferir en el goce de los mismos. Por su parte, la protección de los derechos humanos implica un deber del Estado de salvaguardar, defender, proteger los derechos humanos en contra de las violaciones a los mismos por parte de las mismas autoridades estatales. Y finalmente, cuando hablamos de la obligación de garantizar los derechos humanos, esto se traduce en el deber que tiene el Estado de velar, de vigilar, porque haya un goce efectivo y eficaz de los derechos humanos. Esto es, que los derechos humanos no se queden en tinta y en papel, sino que en efecto podamos materializar el goce y el ejercicio de los mismos. Es cuanto. Nos vemos la próxima cápsula. Muchas gracias y hasta la próxima.